¿Ok? Bueno, entonces solamente voy a complementar las 8 reglas que teníamos. Nos hacía falta 2. Vamos a dar un repaso rápidamente y ya después dejamos los micrófonos a Jorge. ¿Okay? Amén, hermano. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir mis diapositivas. Entonces, voy a quitar las mías, permítame. Okay. Adelante. Un segundito. Okay. ¿Ahora las ven? ¿Están viendo las diapositivas? No, no se ven las diapositivas, se ve su pantalla. Sí, en pantalla. Ok. Muy bien, entonces, un segundo. Ahora sí. ¿Ahora se ven? Ahora sí ya. Muy bien. Entonces vamos a repasar las reglas, las 8 reglas que tenemos para tener una mejor comprensión del texto bíblico. Regla número 1 dice, hay que saber qué clase de libros se está leyendo lo más pronto posible. Bien. Como lectores debemos aún cuando no contenemos datos completos del texto, debemos esforzarnos por inferir a un campo de conocimiento. Como dice Romanos 10, 9 y 10, es un ejemplo que si no tenemos un contexto completo del libro de Romanos, con ese texto de Romanos 9, 10 se han creado falsas doctrinas por no tener un texto completo, o sea, una comprensión o una lectura completa de todo el capítulo o todo el libro. Entonces, para cumplir con esas reglas, conviene ejercitar la lectura panorámica, pero no te detengas por ella. Si no la tienes a la mano, lee el prólogo, el libro, el índice, o que el libro, lee el título y tendrá una idea del tema central del libro. Esa es la primera regla. La segunda regla es, debes intentar expresar la idea principal del texto con tus palabras de una forma breve y clara. Así podrás descubrir la unidad del libro, podrás entender por qué tiene tales partes y por qué están organizadas de tal forma. La regla número 3 dice, hay libros que no están bien estructurados, así que por más que busquen su unidad y coherencia, no la encontrarás. Hay una relación recíproca entre la unidad, la claridad y la coherencia. Y para encontrar eso necesitamos leerlo por lo menos 2, 3 veces. Y de ahí vas a identificar las partes más importantes del libro o el texto que se va a estudiar. La regla número 4 es que el lector debe averiguar en qué consisten los problemas que se plantea el autor. Interpretar un libro es descubrir lo que su autor quiere entender y comunicar y entender cómo lo hace. Ok, aquí utilizamos la palabra interpretar, pero en realidad no es interpretar, en realidad es descubrir lo que el autor quiere dar a entender. La regla número 5 es, debes encontrar palabras importantes. Esta regla es muy importante porque nos lleva al punto central del asunto, del problema que se va a leer dentro del texto. Dice, debes encontrar palabras importantes y en ellas has de llegar a un acuerdo con el escritor respecto a su significado. Es decir, identificar las palabras importantes y de acuerdo al texto y al contexto, enfocarnos en lo que el autor nos está queriendo decir. Es decir, has de establecer ciertos términos comunes con el autor. Y las que no teníamos era la regla número 6, que estaba implícita en la regla número 5, pero ahora ya la separamos. Y esto básicamente son reglas de hermenéutica, para saber quién lo escribió, a quién se lo escribió. Esas preguntas necesitamos respondernos cuando estamos leyendo un texto. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién se lo escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era el problema
cómo lo estaban solucionando y ahora la aplicación a nosotros, cómo lo aplicamos a nuestros tiempos. Esa es la regla número 6. Si ustedes recuerdan, estaba, digamos, pegada a la regla número 5, pero para más claridad, vamos a ponerle la regla número 6. Y la regla número 7 es que tiene que ver mucho con el examen que van a hacer. Redactar con tus propias palabras el texto sin salirte de la idea principal, ubicando el punto central del problema o del asunto del que trata el texto. Esa es la regla número 7. Y la regla número 8 dice, el lector debe averiguar en qué consiste las soluciones del autor. Es decir, cuál fue la solución del problema del texto. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las 8 reglas. Todas esas reglas y todas las diapositivas hasta llegar a las que vamos a ver hoy, ¿sí? Esas ya están en el grupo de Kairos. Todos los estudiantes ya la tienen. Muy bien, y se las enviamos por medio de imágenes y así de esa manera ustedes la van a poder descargar fácilmente. Entonces, esas son las 8 reglas, hermanos, que ustedes pueden aplicar para hacer una mejor comprensión de su texto bíblico. Ahí está, Jorge. Ya lo tiene. Hermano, ¿me puedo? ¿Perdón? Se le desactivó el micrófono, hermana Tere. Perdón, ya. Gracias, ¿sí podrá ponerme la número 1, por favor? Sí. Ok. Usted está en el grupo de Kairos, hermana, ya están ahí todas. Y si todavía no está en el grupo de Kairos, por favor pídale al hermano Arturo que la agregue para que tenga todos los materiales que vamos a estar subiendo. Sí, ¿son los PDF que mandaron? Sí, sí. Ok, está bien, gracias. Ok. Hermano Jorge, es ya la clase. Gracias, mi hermano. Le voy a pedir, ya que tiene sus diapositivas ahí proyectadas, hermano, por favor, proyecte la diapositiva Mateo 6:33, por favor. Muy bien. Pues hermanos, vamos a comenzar entonces con esto y ya viendo las reglas, hermanos, que se nos han compartido y bueno, que esta clase básicamente cuando se nos dieron las reglas, nuestro hermano Victorino nos hizo favor de compartirles esta clase y ahora con estas nuevas reglas que ahora ya tenemos nosotros, básicamente hacía falta la regla número 8, ¿verdad, hermanos? La última, bueno, la 7. En específico, pues bueno, necesitas con tus palabras, hermanos, necesitamos con las palabras de ustedes y las mías, hermanos, en específico cuando estamos leyendo las escrituras, bueno, quiero pedirle de favor que un hermano o una hermana busque en sus archivos que tienen ahí, hermanos, que se les mandaron a su celular en PDF, que me compartan, hermanos, la regla número 7, por favor. ¿Quién dice yo? No se amontonen, por favor, hermanos. Dice, hermano. Regla Amén. 7. Redacta con tus propias palabras el texto sin salirte de la idea principal, ubicando el punto central del problema o del asunto del que trata el texto. Excelente, hermanos. De esto, hermanos, bueno, que es lo que se ha estado tratando toda esta sesión, hermanos, que hemos estado teniendo con este seminario. Todo el tiempo hemos visto exactamente lo mismo, hermanos, que es redactar con las propias palabras, hermanos. ¿Qué nos está diciendo el autor? ¿Qué nos está compartiendo con esto? Plasmar la idea. Ahora, tenemos Mateo 6:33. ¿Quién nos hace favor de leer Mateo 6:33, hermanos, por favor? Hermano, Adelante, hermano Pablo. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ok. Para que las bendiciones que Dios promete, hermanos,
puedan llegar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? ¿Cómo se reciben las bendiciones? ¿Cómo llegan por añadidura las bendiciones, hermanos? Buscando primeramente el reino de Dios. Ok, buscando primeramente el reino de Dios. Pero, ok, ya busqué el reino de Dios, pero solamente por buscar el reino de Dios, así, nada más, y no tengo que esforzarme para hacer algo más. Lo que debemos hacer, hermano, es tenemos que ser obedecer a la palabra de Dios que está escrita, nuestro comportamiento cristiano y ser un ejemplo entre los demás. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, las cosas buenas que hagamos ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, pues nos estarán retornando bendiciones. Y por supuesto, Dios esto lo tomará en cuenta para podernos dar acceso a su reino. Amén, hermano. Es claro lo que acaba de decir. Bien, dígame, hermano Frank. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos está diciendo que primero nosotros debemos de buscar la salvación y lo demás es la promesa que Él nos va a dar, que todo lo demás viene por añadidura, que Él nos va a cuidar, que no va a faltar. Entonces, pero primero dice que busquemos la salvación que es en Él. Ok, muy bien, hermanos. ¿Qué Pero más? una vez que busquemos el reino de Dios, también tenemos que buscar su justicia, es decir, andar en integridad y haciendo la voluntad de Dios. Excelente. Para que pueda venir el resto. Muy bien, excelente. Y de eso justamente se trata esto, hermanos. Ven cómo nosotros vamos viendo con un versículo cómo se va desplegando, porque, bien, ya buscamos el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios en esta tierra, hermanos? La iglesia. Muy bien. Ahora, ¿por qué les pregunto todo esto, hermanos? Porque podríamos decir, ¿no se escucha bien, hermana Tere? Hermanos, ¿me escuchan bien? Se cortó todo lo que dijo, se cortó, yo ya no le pude escuchar nada. Pero sí se escucha perfecto, Jorge. Se escucha muy bien, solamente cuando la hermana Cree Michelle se interfirió tantito, solamente. Ok. Bueno, voy a volver a repetir por si no se alcanzó a escuchar todo lo que comenté. Que podríamos hacer esta pregunta, hermanos. Solo porque yo venga a la iglesia, nada más por asistir con la iglesia, yo por automático ya recibo las bendiciones, ¿no tengo que hacer algo más? Tengo que vivir una vida justa, hermano. Y es lo que comentaba nuestra hermana, ¿verdad? Y nuestro hermano es lo que está diciendo, es, bueno, yo ya soy parte de la iglesia, ya estoy dentro de la iglesia, porque es mi lugar seguro, el lugar más seguro de toda la tierra, donde nosotros no vamos a poder ser tentados por el maligno, ¿verdad? Vamos a tener, hermanos, la fortaleza, vamos a tener nuestra roca y todo lo que nosotros ya hemos comentado en clases anteriores. Pero muchas veces podríamos decir, está bien, ya por solamente ser parte de la iglesia, ya recibo las bendiciones en automático. Hermanos, el pertenecer a la iglesia es una bendición, porque ¿quién nos añade a la iglesia? ¿El predicador? Cristo. Cristo, ¿verdad? No el predicador, no el evangelista. Cristo nos añade a su iglesia. ¿Y dónde dice esto, hermanos? Hechos 2:47, hermano, específicamente. Amén, hermanos. Y el Señor añadía a la iglesia, ¿qué dice? A los que habían de ser salvos, ¿verdad? Cada día. Y esa es la importancia de esto, hermanos. Bueno, yo fui añadido ya estoy dentro del cuerpo del Señor. Pero también para poder recibir eso, hermanos, que dice el texto de Mateo, es necesario buscar su justicia. Y decía, no se llama, vivir en integridad. Pero ¿qué más es buscar la justicia de Dios, hermanos? Es obedecer su palabra. Todo lo que diga es obedecer la palabra de Dios, simplemente. Así. Y eso pues sabemos que implica demasiadas cosas. Entonces, buscar el reino de Dios es obedecer desde el principio al fin todos sus mandamientos. Muy bien, practicando justamente lo que dice nuestro hermano. Adelante, hermano Pablo, iba a comentar algo. ¿Nada? ¿Alguien abrió también su micrófono para comentar, hermanos?
hermano, hacer su voluntad. Muy bien, hermana, hacer la voluntad de Dios. Hermano, Recuerden, ajá, ¿quién más? yo, en Primera de Pedro 2:12 me dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuráis de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muy bien. Entonces, Hermanos, ¿recuerdan qué es lo que le recriminó el Señor en el libro de Oseas a los sacerdotes, a los fariseos, hermanos? Dice, Sí, que el pueblo había perecido por falta de conocimiento. amén, pereció por falta de conocimiento. Y nosotros vemos en unos versículos más adelante, hermanos, dice, porque misericordia quiero y no qué. Sacrificio. Conocimiento más que qué, hermana. Que sacrificio. Que holocaustos, ¿va? Conocimiento más que sacrificio, ¿sí? Y es lo que nosotros vemos, hermanos. Aquí vamos a entender esto, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero la cuestión es que nosotros entendamos lo que nos está enseñando Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué, hermanos. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. ¿Por qué necesitamos presentarnos así? Porque de otra manera, hermanos, no vamos a alcanzar la justicia de Dios. Pero mucho menos, hermanos, pues decimos, sí, yo ya estoy en la iglesia, entonces voy a recibir las bendiciones, va a venir por añadidura. Hermanos, pertenecer a la iglesia quiere y está implicado, hermanos, hacer justamente lo que ya hemos comentado. Porque todo lo demás, entonces, se añadirá a nuestras vidas. Pero tenemos que hacer algo. No nada más vienen porque sí. Recuerden, hermanos, muchas veces venimos con el pensamiento de que el Señor es como un duende cósmico, ¿verdad, hermanos? Que va a estar a nuestra disposición el día que nosotros queramos, le pedimos algo y Él nos las da. No, hermanos, ya hemos escudriñado qué debemos hacer para que el Señor conteste nuestras oraciones. Y esto es buscar su reino primeramente. Y el buscar su reino, hermanos, implica muchas cosas. Y esto es lo que nosotros debemos amar al Señor. Y es por eso que debemos estar en su iglesia. Hermanos, buscar el reino del Señor no es que no es que usted o yo o tu hermana digamos, sí confío en el Señor, pero le voy a ayudar. ¿Ok? Porque a veces tenemos como esa actitud todavía como cristianos. Le voy a ayudar. Hermanos, el Señor necesitará ayuda de nosotros. no necesita. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 50? Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es todo lo que tengo. O sea, yo lo voy a tomar, pero no te lo diría a ti. Y esa es la cuestión. ¿Quién necesita de Dios? Nosotros, mis hermanos. ¿Sí comprendemos la profundidad del texto? Que no es nada más, ok, ya. Es más allá todavía. ¿Alguna duda con esto, hermanos? ¿O algún comentario para enriquecer la clase? Bueno, no. Adelante, mi hermano Remedios, y posteriormente mi hermana Ana, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo han comentado los hermanos, ¿no? El texto es muy claro. Buscamos su reino primeramente y su justicia. Si anteponemos lo que es la palabra justicia, o la palabra justicia es la verdad que de Dios sale. La injusticia viene siendo la mentira. Entonces, no podemos ser injustos en el mundo, ni mintiendo, sino debemos de apegarnos a su justicia, que es la verdad, y el cumplimiento de sus mandamientos, como lo dijeron los hermanos, y el cumplimiento de su evangelio, el cual vino nuestro Señor Jesucristo a enseñar. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Adelante, hermana Ana. Nomás pensando cómo la fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea, tenemos un ejemplo ahí como él, sin poner en duda la palabra de Dios, sin poner en duda el plan que él tenía, él obedeció. Entonces tenemos un ejemplo muy claro ahí de qué es la justicia cuando Dios nos ayuda nos habla a obedecer sin a veces nosotros saber por qué tenemos que obedecer, por qué tenemos que hacerlo. Esa es
Ese es un ejemplo que tenemos en cuanto a Abraham. Excelente, mi hermano. Muchas gracias. Y pudiéramos hablar de cada uno de los ejemplos del Antiguo Testamento que sirvieron al Señor en justicia y vamos a ver sus resultados. Muy bien. Siguiente diapositiva, mi hermano Victorino, por favor. Hermano, nada más una pregunta. Ahorita mencionó un pasaje de Romanos. ¿Me lo podría repetir, por favor? Romanos 12, 1 y 2, mi hermano. Gracias. De nada. Hermano Abraham, Dígame, ¿puedo hacer un comentario referente a la otra diapositiva? Adelante, sí, dígalo, por favor. Sí, si leemos los textos anteriores, el mismo Jesucristo nos dice a través de que Él conoce nuestras necesidades materiales, pero que lo importante en nuestra vida realmente es la espiritual, ¿sí? Es la que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestros propósitos, con las cosas que a veces no logramos entender de la vida, ¿sí? Y que lo hagamos precisamente buscándolo, ¿sí? Que a través de esa vida la que nos va a dar plenitud y nos va a dar conocimientos para alcanzar a través de él las cosas que son materiales. Ahora, gracias hermano por el comentario, porque ahora hermanos, vamos a ver unas diapositivas que son sumamente importantes, hermanos, los textos que vienen plasmados ahí, porque de ahí, hermanos, vamos a comprender verdaderamente lo que el Señor también nos está enseñando, y por medio de esto nosotros vamos a entender más, vamos a esclarecer. Hermano, ahora sí, por favor. Gracias, hermano Saúl. Amén, hermano. Gracias. Hermanos, vamos entonces a leer 2 Corintios 9:6. Adelante, quien lo guste leer, por favor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a comprender este texto. Primeramente, hermanos, ¿cuál es el contexto de lo que se está hablando en este capítulo de Corintios? Capítulo 8 y capítulo 9 hablan de lo mismo. ¿Cuál es el contexto aquí, hermanos? La ofrenda. De las ofrendas de los santos. De las ofrendas. Ok. No nada más, hermano, hay más cosas. Es el tiempo a la iglesia, el servicio a otros, el aprendizaje de Dios, el aprendizaje de la palabra, la ofrenda, por supuesto, pero o sea, pues yo también puedo ofrendar mucho pero soy una mala persona por fuera, o sea, ante los ojos de Dios, pues no voy a recibir muy poco de él. Entonces, yo pienso que implica todo. Muy bien, mi hermano. Muchísimas gracias, Padre. Y en específico, se está hablando en este capítulo, hermanos, o sea, en este versículo, ¿de qué está hablando? En específico. Que siembra. ¿De qué clase de dar? Diga, hermano. Está hablando de dar, no, o sea, pero lo pone como sembrar. Cuando uno da, pues da a entender de que está sembrando y después también va a cosechar, ¿no? Ok. Pero vamos entonces a entender, hermanos, porque fíjense, dice, por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el mundo, hermanos, ha salido una doctrina que se ha enseñado mucho en lugares diferentes, ¿sí? Fuera de la Iglesia de Cristo. Y eso es muy, muy interesante, hermanos, porque muchas veces que leemos este texto, también llega a ser de causa de tropiezo para la Iglesia de Cristo, hermanos, muchas veces. ¿Por qué razón? Porque no se comprende la esencia. Aquí nosotros vamos a leer esto. Están hablando de las ofrendas, de dar monetariamente, o sea, es de la ofrenda, porque desde el capítulo 8 nosotros vemos que Pablo estaba exhortando a la iglesia de dar con generosidad, a dar esa ofrenda para las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Porque estaban pasando tribulaciones. Pero de aquí se ha derivado una falsa enseñanza, ¿ok? Que nosotros necesitamos entender perfectamente.
Hermanos, nosotros leemos en este texto algo curioso. Dice, Pablo está diciendo, el que siembra escasamente, también segará o sembrará. ¿De qué manera? Escasamente. Ok, entonces, hermano, Pablo está enseñando que demos mucho para recibir más. ¿Eso está diciendo Pablo? No. No. ¿Por qué no, hermano? Porque si yo agarrara este texto y yo le dijera, ¿sabe qué, hermano Gabriel? Ahí dice la Biblia y dice claramente que Dios me va a dar más si yo doy. Porque hay que leer el texto, hermanos. ¿Eso dice sí o no? Sí. A simple vista. Sí. Lo que pasa que Muy como siempre vas a recibir. Pero también depende de la manera como lo da, o sea, cómo está su corazón en el momento de dar. No debe de ser algo obligatorio, sino algo que nace, o sea, una muestra de amor, de generosidad, de dar, de desprendimiento. Es lo que entiendo. Ok, adelante. Gracias, hermana Michelle. Hermano Gabriel iba a comentar, perdón, ya lo interrumpí hace rato. No, pues nada más lo que está hablando ahí de dar con liberalidad, hermano, de corazón, como dice hermana Michelle, ¿verdad? No dar como para decir, pues, voy a recibir más. Ya sería como darlo con un interés carnal, ¿no? Ok. ¿Quién más, hermano? sí, hermano, en referente a eso de que dice el que siembra escasamente también segará escasamente, como dicen los hermanos, es parte de la acción y la decisión de cada uno, de lo que hemos propuesto a nuestro corazón. Si, como decía el hermano Gabriel, yo doy con el interés de que Dios me dé más, allí ya no, la siembra es escasa, aunque dé mucho, porque al final de cuentas lo que Dios le interesa es que la des con voluntad, con alegría y con gozo, tal como lo dice el siguiente párrafo. Por eso en el capítulo 8, ponen el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que ellos tenían tribulación y tenían una profunda pobreza, pero aún así ellos de su corazón propusieron dar con generosidad, como también lo dice la Escritura, porque eso es lo que debe de aprender uno, dar con gozo, con alegría, dándonos primeramente a Dios, porque al dar, sin ningún sentimiento de tristeza, ni de enojo, ni de necesidad, le estamos ofrendando a Dios primeramente. Ok, mis hermanos. ¿Alguien más, hermanos, para avanzar con este texto y explicar la razón por qué nosotros estamos viendo este versículo? Hermano, yo creo que aquí yo me referiría a la ofrenda de la viuda, que no era el monto que estaba dando, sino su corazón que estaba dispuesto a entregar todo al Señor. Y siento que aquí está diciendo que dice que de acuerdo a lo que proponga tu corazón también. Entonces, si tu corazón, aunque sea poquito lo que vas a dar, pero lo das de corazón, estás sembrando generosamente. Ok, excelente, mi hermano. Muy bien. Ahora, hermanos. Adelante, hermana. Adelante, hermana Nelly. A mí, yo pienso que está hablando espiritualmente cuando dice que el que siembra escasamente, ¿no? Sí. Sí, hermana, lo que usted comente, está bien, no. Entonces, está hablando espiritualmente, ¿verdad? Hermano. Adelante, mi hermano José. Recordemos que hay un texto también que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno da de todo corazón, con alegría, con gozo y con felicidad, Dios ve el corazón de la persona que es generosa, compartiendo lo que pues Dios nos da y también pues espiritualmente compartiendo su palabra. Dios ve el trabajo que hacemos y la obra que hacemos y Dios es el que nos recompensa.
Ok, mi hermano, excelente, muchísimas gracias. Ahora, hermanos, acompáñenme por favor en sus Biblias, en el capítulo 9, ahí en la segunda carta a los Corintios, para entender el contexto y explicar la razón de este versículo, hermanos, por favor. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8, por favor. ¿Quién me hace favor de leerlo? Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias, mi hermano. Ahora, entonces aquí viene esto, hermanos. Por eso, cuando nosotros hemos escudriñado, hermanos, versículos como Pedro, que nos enseña, hermano, la primera carta de Pedro 3:16, que nos dice que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esta enseñanza, hermanos, se podría introducir y se podría entender como doctrina de la prosperidad, hermanos, y aquí se ha tomado la doctrina de la prosperidad. Y cuando nosotros, hermanos, no comprendemos el texto y decimos, oye, hermano, Pablo enseñaba y decía que des mucho para que Dios te dé más. Por eso muchas veces se ha tomado el pasaje de Malaquías donde se dice, traed íntegro los diezmos al alfolí. ¿Sí recuerdan este versículo, hermanos? Y verán, dice, abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Y ahí, cuando se hace una falsa doctrina, hermanos, dicen, ven, entonces, despréndanse de todo y Dios les va a dar más. Ahora, vamos a entender el texto, hermanos. Nosotros vemos desde el capítulo 8 que Pablo está enseñando algo bien interesante. Dice que los hermanos de Galacia, hermanos, dice que para poder agradar a Dios, primeramente se entregaron a ellos mismos. En el capítulo 8. Hermanos, ellos, dice, se dieron a Dios y se dieron a nosotros mismos también. Y dice, nos rogaban con insistencia que les dejásemos participar en esta ofrenda para los santos. Ellos ya habían entendido algo, que para poder agradar a Dios hay que entregarse primero a Él. Si no me entrego a Dios primero, aún yo sea que yo dé los miles, los millones, no le voy a agradar, hermanos, porque en realidad no está implícito la adoración que Dios pide de mí, la reverencia, el proscuneo, el atreu, hermanos. Ahí es donde nosotros vemos entonces, cuando Pablo habla en el capítulo 9, versículo 6, está diciendo, hermanos, entendamos algo. Esta doctrina no es de la prosperidad. Esta doctrina es, ¿por qué yo tengo que ser generoso cuando yo ofrendo hacia Dios? A Dios, cuando ofrendo para la iglesia, hermanos. Debo ser generoso, hermanos, porque dice, ¿la ofrenda para qué es? Para los santos. Ok, el Señor está diciendo, ¿que el Señor está viendo cuánta cantidad pones, hermano? No. No, pero sí está viendo, hermanos, la intención. El punto es, hermanos, es que yo no voy a dar para recibir más, porque esto es lo que enseñan las doctrinas falsas, hermanos, ¿sí? La doctrina de la prosperidad dice, tú da para que Dios te dé más. Y esto es lo que Pablo no está diciendo esto. ¿Por qué nosotros debemos de dar con generosidad? ¿Por qué Pablo lo recalca? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios ya nos dio Porque todo. Dios también fue, ¿Cómo, hermano? porque también Dios fue generoso con nosotros y Ahí nos ha está dado todo lo que ha creado. Hemos recibido bendiciones. Amén, hermano. Hermano Jesús, también comentó usted algo, perdón, no lo escuché. No, lo que pasa es que se empanaron las dos respuestas, hermano, de usted y el de otro hermano. Por eso no escuchamos. Ah, ok. Gracias, hermano. Entonces, ya escuchando los comentarios de nuestra hermana Ana y nuestro hermano Remedios, entonces,
¿por qué nosotros vamos a ser generosos? Porque Dios ya nos dio. Si entonces yo doy para que Dios me dé más, entonces, ¿qué clase de cristiano estoy siendo? Un materialista. Materialista, ¿qué más? Un mercenario. ¿Qué? Convenenciero, ¿no? O sea, yo te doy para que me des, ¿no? ¿Y esto entonces sería correcto ante los ojos de Dios, hermanos? No, hermano. Adelante, hermano Pablo. No le escuchamos, hermano, se le cerró su micrófono, hermano Pablo. Puede ser también como una condición, como condicionar. Ah, ok, yo estoy siendo, le estoy poniendo condiciones a Dios, claro, claro. Adelante, hermano Pablo. Decía, básicamente nuestro Dios requiere que seamos espirituales. Por eso en el anterior texto lo dice claramente, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no nos está diciendo que seamos materialistas, sino que tenemos que ser espirituales. Pero aparte también conlleva a que tenemos que ser hacedores de la palabra y no nada más oidores. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Hermano Alfredo, ¿iba a comentar algo, perdón? Sí, hermano, solamente que, bueno, ok, sí, Dios ve nuestro corazón, pero también ahí es donde siembra en nosotros el deseo de dar, porque hay muchas congregaciones que de ahí mismo se sostiene el predicador. Aparte hay que tomar en cuenta todos los gastos que se tienen que hacer para la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que Dios nos invita a que demos de corazón, ¿no? Porque dice, pues, todo es mío, ya te di generosamente, ahora te toca a ti dar también, ¿no? Generosamente. Excelente, mi hermano. Ese es el punto. Que nosotros entendamos, porque este es un mandamiento, ¿verdad? Porque nosotros debemos también, de la misma manera en que el Señor ha sido generoso con nosotros, ser generosos también para la gloria del Señor, hermanos. Porque esto es parte del crecimiento del cristiano. Y por eso dice, cada uno debe de dar. Pero dice, ¿cómo, hermanos? Según lo que haya decidido en su corazón. No lo demos por mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero algo que nos dice el Señor, tú no te preocupes, porque por eso leíamos Mateo 6:33. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir. Y me encanta el versículo que nos pone el ejemplo de Salomón, hermanos. Dice, ¿miras los lirios del campo? Ni aún Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos, hermanos. Nos damos cuenta, hermanos, entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Vas a dar con abundancia? Sí. O sea, no te preocupes por el día de mañana. Y puso un ejemplo nuestro hermano, ¿verdad? De la viuda, que decía, echó todo su sustento. Pero cuando estaba ahí, ¿creen que haya dudado, hermanos, de decir, ¿y si mejor nomás echo una blanca en vez de dos? ¿Creen que haya pensado eso, hermanos? ¿Qué hizo? Nunca dudó. Nunca. De todo lo que tenía su sustento, por eso él dice que el Señor los veía y decía, vio que esta mujer echó. ¿Pero qué llevaba implícito, hermanos? Mente, cuerpo, alma, corazón, todo estaba ahí implícito en la adoración hacia el Señor. Hermano Alfredo Gastelum, ¿quería comentar algo, hermano, hace un rato? No, hermano, el versículo anterior es donde dice el que siembra escasamente. Pues en eso se puede referir a cuando uno siembra la palabra de Dios. Cuando la siembra escasamente, pues la cosecha va a ser escasa. Entonces la invitación también es para que lo hagamos de una forma más generosa, para que nuevas almas vengan a los pies de Jesucristo. Claro, hermano, si lo utilizáramos bajo ese contexto, por supuesto que sí. O sea, es correcto que lo vamos a hacer de esta manera. Adelante, hermano Victorino. Aquí aplica, aquí es donde nosotros debemos de
tener en cuenta las reglas que se aplicaron en un principio. Y recuerden que el contexto es muy importante. Y si nos vamos a un contexto inmediato, dice... Permítame silenciar a todos, hermano, porque hay distorsión. Permítame, por favor. Listo, hermano. ¿Me oyes? Perfectamente. Ok. Sí, recordemos que el contexto nos va a decir de qué se está hablando. Y efectivamente, como mencionabas, desde el Génesis, desde la carta a los Corintios, segunda 9, versículo 8, nos habla acerca de la ofrenda, del dar, del ser generosos. Y aquí en el versículo 5 del capítulo 9 que estamos viendo, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces Dios quiere de nosotros un corazón generoso en todos los sentidos, pero aquí está hablando específicamente en el sentido de la ofrenda, porque es el contexto que traemos. No está, el texto no habla de otro tema más que de la ofrenda. Y aquí en el versículo 5 nos habla justamente de que seamos generosos con nuestras ofrendas. Y como bien decías, no para que veamos cuánto nos va a dar la próxima semana, sino porque Él ya sembró muchísimo en nuestro corazón, en nuestra vida. Él ya sembró generosamente, inclusive, la vida de su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, si Él fue generoso a tal grado, pues nosotros deberíamos también ser muy generosos. ¿Ok? Amén, mi hermano. Y fíjense, hermanos, que esto es bien interesante. Hermanos, cuando nosotros estamos dentro del Señor, adquirimos todos los compromisos, las responsabilidades y los beneficios que Dios da. Y uno de los compromisos en el Señor, hermanos, es que recordemos, nosotros ofrendamos, hermanos, ¿sí? Por amor al Señor, por amor a su pueblo. Y eso es lo que hay que transmitir a la iglesia, porque muchas veces, hermanos, se tiene miedo de tocar este tema en la iglesia, hermanos, por temor a que se vayan a ofender o vayan a creer que se está enseñando una doctrina equivocada. Pero no es así, hermanos. Hermanos, ¿será tan necesario, hermanos, predicar esto? ¿Por qué Pablo enseñaba de esto? ¿Por qué? ¿Creen que fuera necesario? ¿Hermanos? Yo creo que sí, hermano. Sí, Claro yo que creo que sí. sí era necesario. Completamente es necesario. Era y es necesario. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante que enseñemos, sí? Y que nos enseñen en la iglesia esto, hermanos. Hermano Abraham. Adelante, mi hermano. Lo que pasa es de que en el caso de los sectarios, ellos manejaban lo que es los diezmos, y eso se manejaba en el Antiguo Testamento. Pero ahora que estamos en la época cristiana, ahora ya no se habla de diezmos, sino se habla de ofrendas. Y básicamente tenemos que ir a 1 Corintios 16, 1 al 2 y 2 de Corintios 9, 6 al 8, que es ahí donde nos enseña sobre las ofrendas. Sí es necesario que se predique, hermano. Amén, hermano. Pero ¿por qué es necesario, hermanos? ¿Por qué razón que se enseñe esto? Porque hay enseñanzas incorrectas, hermano. Hay enseñanzas. Pero me refiero más en específico, para hacer más específica la pregunta. ¿Por qué es necesario? Adelante, mi hermano. Como cristianos necesitamos enseñar y saber cómo ofrendar para agradar al Señor, para presentar una ofrenda agradable al Señor, porque Él quiere que nosotros tengamos un corazón desprendido, un corazón generoso. Muchas veces apartamos nuestra ofrenda y ya cuando llega el día domingo estamos quitando muchas veces la parte de la ofrenda porque ya tenemos alguna otra necesidad, entonces ahí no hay un corazón sincero al dar también la ofrenda. Entonces debemos de saber nosotros y conocer que necesitamos dar una ofrenda sincera y lo que apartamos para el Señor es para el Señor.
Hermano, Amén, hermano. Adelante, hermano Jesús. hermano, yo creo que es necesario, hermano, porque hay necesidad de muchas formas en cuestión económicas, hermano. Excelente, mi hermano. Le acaba de... Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermana Michelle, y después el hermano José y Nelly, por favor. Y yo. Adelante, hermana Tere, perdón. Dígame, por favor, que no los visualizo. Perdón, Sí, habla, hermana Tere. ¿Sí? ¿Hablan o yo? Adelante, mi hermana Tere, ya le cedió la palabra a la hermana Michelle y después mi hermana Michelle, por favor. Es que nos enseñen en realidad qué significa la ofrenda, porque a veces la gente, o sea, los cristianos, nosotros como hermanos, a lo mejor no lo tenemos bien especificado. Entonces, a veces, por ejemplo, vamos a poner en denominaciones, es obligatorio y ponen una estatus económico, ¿sí? O sea, ponen de que no tienen que dar tanto porque solamente así les va a ir bien. Por eso les va mal, ¿por qué? Porque ustedes no dan lo que Dios está pidiendo. O sea, ellos ya ponen un estatus, ¿no? Es para que estemos bien enterados de qué significa en realidad una ofrenda. Correcto, mi hermano. Amén. Es correcto. Muchísimas gracias. Es importante explicar qué es la ofrenda y para qué se destina la ofrenda. Muy bien. Gracias, hermano. Correcto. Ahora sí, mi hermana Michelle, por favor. Bueno, lo que entiendo, hermano, que dentro de la congregación, o sea, de la iglesia, en la Grey, pues hay necesidad, ¿no?, que cubrir. Y aparte de eso, claro, primero que nada lo hacemos por amor al Señor, ¿no?, por amor a nuestros hermanos, pero también para hacer crecer la obra del Señor. Por eso es necesario dar de corazón las ofrendas, con ese fin. Ok, es correcto. Hermano. Hermano, una consulta. Adelante. Hermano, esto también... A ver. Hermano, esto también tiene que ver en lo personal con respecto a las... ¿Cómo que se llama? Las personas cuando hacen ellos mismos, ¿cómo que se llama? Cuando ofrendan aparte, ¿por nombre? No sé, hermana. Bueno, a ver, mientras se recuerda mi hermana Johanna, vamos a darle el lugar a nuestro hermano José. Hermano Abraham. Adelante, hermano José. Hermano, este tema sobre las ofrendas es muy importante predicarlo en la congregación, en la iglesia, para enseñarle a la membresía el propósito y las bendiciones que Dios concede cuando nosotros ponemos en práctica este mandamiento de parte de Dios. Es para que la iglesia aprenda que cuando uno se vuelve generoso, Dios nos bendice mucho espiritualmente y también el Señor nos añade lo que necesitamos. Amén, mi hermano. Gracias. Hermano, mi consulta era con respecto a las personas que diezman en lo personal. Yo he escuchado de muchas personas que diezman y dicen que hay que diezmar con generosidad para ser bendecido. ¿Este tema tiene que ver con respecto a esto? El tema de las ofrendas, hermana, es muy importante que se entienda, y referente a la pregunta de nuestra hermana Johanna, se refiere es que solamente dentro de la iglesia del Señor, la ofrenda que se marca es justamente la que está ahí plasmada en el Nuevo Testamento. Los denominacionistas, la gente que enseña la palabra de Dios torcida, va a enseñar que seamos generosos para enriquecer solamente a una parte de esas personas o solamente para ellos. Pero las ofrendas tienen un propósito especial. La misma Biblia nos las enseña. ¿Cuál es el propósito de las ofrendas, hermanos? Es para los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Para la necesidad de los santos. ¿Ok?
Exacto, Los para la necesitados. necesidad de los santos. Pero ¿quiénes son los santos, hermanos? Nosotros. Toda la iglesia, hermano. Los que no La necesitan iglesia. dentro de la Los iglesia. miembros de la iglesia. Correcto, hermanos. Lo que acaban de decir es correcto. Entonces, ¿por qué se tiene que enseñar? Porque tenemos que enseñarnos como iglesia que la misma iglesia tiene que cubrir sus gastos. Somos parte de una familia. La iglesia tiene necesidades. Se tiene que pagar, si es el caso, una renta. Si es el caso, luz, agua, en todos los servicios que se tengan que pagar. Se tienen que comprar sillas, mesas y toda la utilería, hermanos, que se utiliza para el uso de la iglesia. ¿Por qué nosotros tenemos entonces que enseñarnos a hacer como lo que dice la carta a los Corintios? Recuerden otra vez, y remarco esto, no para que Dios te dé más, porque Dios ya me dio. Y si soy parte de una familia, como parte de esa familia tengo que sentirme privilegiado el dar. Porque mencionaba bien nuestro hermano, uno de nuestros hermanos, no recuerdo quién, decía, es mejor dar, hermanos, que recibir. Pero de Dios, ¿cuánto hemos recibido? Todo, hermanos. Pero si nos desprendemos, vamos a ser una iglesia generosa, donde no haga falta absolutamente nada. ¿Nos damos cuenta por qué es tan importante enseñar estos versículos? Que no nos dé miedo, hermanos, porque los vemos y pensamos prosperidad. No, no es doctrina prosperidad. Es la doctrina que el Señor Jesucristo está diciendo. Das porque Dios ya te dio. Perdón que sea tan repetitivo en esto, pero es necesario que lo entendamos perfectamente bien. ¿Habló nuestro hermano? Adelante, hermano Victorino. La ofrenda, como dice, bueno, primero dice en 1 Corintios 16 que es para los santos, pero es mucho más clara aquí en el mismo capítulo 9, versículo 12, y la ofrenda tiene 3 propósitos, y es muy importante que los cristianos aprendan esos propósitos, que los predicadores, los maestros de la Biblia en la iglesia les enseñen. Dice, porque la administración de este servicio, o sea, de las ofrendas, no solamente suple lo que a los santos falta, vean, es una necesidad, es un servicio que se da para las necesidades de los santos. Como dice, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, el primer propósito de las ofrendas es para las necesidades de los santos. El segundo propósito es para presentar una acción de gracias a Dios, no por lo que me va a dar, como bien ya has dicho muchas veces, y es bueno que lo repitas para que a los hermanos les quede claro que necesitamos ser generosos no por lo que vamos a recibir, sino porque lo que ya recibimos. Y luego dice, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, el dar gracias a Dios es algo que a él le agrada. Recuerden en Lucas capítulo 17, aquellos 10 leprosos se fueron todos y solamente regresó uno y Dios se agradó solamente de ese uno porque fue agradecido con él. Entonces, las ofrendas nos sirven para suplir las necesidades de los santos, para presentar nuestras acciones de gracias a Dios y nuestra gratitud a él. Y eso justamente es lo que agrada a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, una vez que ya nos queda claro esto, hermanos, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, entonces viene la siguiente diapositiva. Por favor, hermano Victorino. Hermano, ¿va a terminar la transmisión en el alumbrador, hermano? ¿Qué hora es ahorita, hermano? Las 9 en punto. Las 9 en punto. Entonces vamos a salir en ese momento del Facebook. Permítanme, hermano, es en lo que nuestro hermano nos proyecta la diapositiva. Ok. Deme un segundito, necesito salir de aquí. Ok. Ahí está. Vamos a ir